Cristian, por favor. Gracias. Decía que, sin lugar a dudas, mis amados hermanos, ahí sí, ¿se escucha? Sí, ahí sí. El Señor tiene muchas cosas para nosotros a través de esta preciosa carta. Ya hemos mirado, ya hemos estudiado el capítulo 1. Ya hemos mirado el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, en donde hemos mirado, ¿no es cierto? Hemos observado preciosas enseñanzas, ¿no es cierto? Hemos podido conocer el hermoso ejemplo de los tesalonicenses, así como está titulado en la Reina Valera, ¿no es cierto? El ejemplo de los tesalonicenses, cómo el apóstol reconocía muchas cosas en esta iglesia, que aunque si bien es cierto, era una iglesia joven, ¿no es cierto? Una iglesia en donde Pablo, según lo que podemos ver en el libro de Hechos, en el capítulo 16, capítulo 17, solamente había estado por algunas semanas en ese lugar predicando, pero a través del obrar del Señor, allí nació una muy linda iglesia, una joven iglesia que ya estaba siendo de gran testimonio, ¿no es cierto?, a todos los lugares circundantes. Hoy día vamos a comenzar con el capítulo 2 y vamos a mirar los primeros 4 versículos. Primero los Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver los primeros 4 versículos. Acompáñenme, por favor, en la lectura de la palabra del Señor. Primera los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, quien prueba nuestros corazones. Permítame una breve palabra de oración. Buen Dios y Padre Celestial, nuevamente, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Hemos abierto tu palabra, Señor, y no queremos otra cosa que oír tu voz, Señor. No queremos oír la voz del hombre, no estamos interesados en la sabiduría ni en los talentos particulares de los hombres, sino que queremos oír la voz de Dios a nuestras vidas, queremos ser edificados, queremos ser enseñados por tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, habla a tu iglesia, habla a tu pueblo, aliméntanos, Señor, porque nosotros necesitamos de ti. Gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad. Edifica a tu iglesia con tu palabra. Danos oídos para oír, ayúdanos a estar atentos para oír tu voz en esta mañana. Y como veíamos hace algunos días, Señor, concédenos, permítenos que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos poner por obra tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ver estos 4 versículos de vez en cuando como para tomar la idea principal del texto que estoy viendo. Pongo allí algún título, ¿no es cierto?, algún tema al pasaje, y en esta ocasión he puesto un título a este mensaje que dice: El porte de un ministro del Evangelio. Así he titulado este breve mensaje, espero. El porte de un ministro del Evangelio. Bueno, y quiero comenzar, ¿no es cierto?, con algunas preguntas para que usted pueda pensar. ¿Qué caracteriza a un ministro del Evangelio? ¿Qué debiésemos buscar cuando pensamos en quienes lideran las congregaciones cristianas? Sin lugar a dudas, mis hermanos, hoy a nuestro alrededor, y eso es muy evidente, ¿no es cierto?, tenemos una crisis en las iglesias. A mi modo de ver, creo que esta es una crisis de identidad. Ya no se sabe bien qué es una iglesia, porque algunas de ellas parecen más bien un club social, otras un centro de entretenimiento. Hoy día usted puede encontrar conciertos, teatros, cine, hasta funciones de circo al interior de las iglesias. Otras iglesias se volvieron un centro de charlas psicológicas. Ya en algunas iglesias ni siquiera hay pastores, sino que hay coaches motivacionales.
Otras se volvieron una especie de centro financiero, ya no se enseña la palabra de Dios, sino el único tema son estratagemas para estrujar económicamente a quienes asisten a esos lugares, prometiéndoles que ellos también pueden llegar a tener el estilo de vida pomposo de quienes lideran aquellos lugares. Ahora bien, mis hermanos, esta distorsión, esta crisis de identidad que se evidencia en muchas llamadas iglesias cristianas o evangélicas, puede tener muchas causas, pero hay una que es fundamental. Hay una crisis en el liderazgo. Hoy día muchos hombres están liderando iglesias, hombres que no han sido llamados por Dios para pastorear o para liderar. Muchos hombres que no conocen la doctrina cristiana, ni siquiera doctrina básica de la fe cristiana. Hombres que se han inclinado a las presiones del mundo, a las presiones de los miembros incrédulos de las iglesias, que obviamente no van a querer cosas espirituales, sino que van a querer mundanalidad al interior de las iglesias. Hombres que no son capaces de pararse firmes ante tradiciones que no son bíblicas, por miedo a que se vayan personas de sus iglesias y evidentemente a que se vaya también la ofrenda de estas personas. Pero por sobre todo, mis amados hermanos, ministros que no tienen carácter, que no tienen un porte cristiano, sino que han sido arrastrados por hierros del carácter como la cobardía, el pecado sexual, la codicia y el amor al dinero. En el capítulo 2 de la carta a los tesalonicenses, Pablo, usted va a ir mirando, en cierto sentido, él está defendiendo su ministerio. Él está defendiendo, ¿no es cierto?, lo que él había hecho en la iglesia en Tesalónica. Todo parece indicar que a causa de su salida abrupta de la ciudad, eso está relatado en el libro de Hechos, en el capítulo 16, de cómo Pablo, ya que venía una turba contra él, tiene que salir abruptamente de Tesalónica. A raíz de esta salida, ¿no es cierto?, sus enemigos, especialmente judíos que lo venían persiguiendo desde Filipo, en su ausencia, comenzaron a sembrar cizaña en la joven iglesia en Tesalónica y empezaron a divulgar algunas mentiras acerca de Pablo. Por tanto, esta reivindicación que vamos a ver en el capítulo 2, que comenzamos a ver hoy día, pero que seguiremos las próximas semanas, esta reivindicación del carácter y del ministerio de Pablo, no fue a causa de la iglesia, no es a causa de los hermanos, sino que fue más bien a causa de los enemigos traicioneros que sembraron mentiras queriendo destruir el testimonio de Pablo. Ahora, lo cierto, mis amados hermanos, es que por medio de esta circunstancia, el Espíritu Santo, quien inspiró a Pablo, ha dejado registrado de una manera notable el porte y el carácter de un verdadero ministro del Evangelio, de un verdadero líder no levantado por los hombres, sino, o no autolevantado, sino levantado por Dios. El apóstol nos deja ejemplo de cuál debe ser el comportamiento en un contexto de ministerio cristiano de todos aquellos que deseen ser un instrumento en las manos de Dios para guiar a la iglesia de Cristo. Bien, vamos entonces a mirar el pasaje. Verso 1 y verso 2, por favor, acompáñenme nuevamente. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Al parecer, mis hermanos, algunos de los cuestionamientos de los enemigos de Pablo en Tesalónica fue que su visita no sirvió para nada. Quizás algunos dijeron, este Pablo solo vino a causar problemas, solo vino a causar caos, desorden, problemas. Si usted lee lo que está escrito en el libro de Hechos, cuando los cristianos llegan a Tesalónica, algunos van a decir, ya están aquí aquellos que están poniendo de cabeza al mundo entero.
Por lo tanto, algunos que comenzaron a decir, a divulgar de que la visita de Pablo había sido vana, que no sirvió para nada. Ahora, ¿cómo responde el apóstol? Pablo responde y dice, nuestra visita a vosotros no fue en vano. Verso 1. ¿Y por qué no fue en vano? Porque el evangelio fue predicado fielmente por todo el tiempo que Pablo estuvo en Tesalónica. A tal punto que muchos creyeron. A tal punto fue fructífero el ministerio de Pablo que se plantó una iglesia y una iglesia que rápidamente, como vimos en el capítulo 1, comenzó a dar testimonio de Cristo en todos los territorios y las ciudades circundantes. Por lo tanto, esta acusación, este comentario, ¿no es cierto?, de que la visita del apóstol había sido vana, no había servido para nada, evidentemente desde a los ojos de Dios eso no había sido así, porque allí muchos habían venido al conocimiento de Cristo, allí se había plantado una iglesia y allí se había plantado una buena iglesia, hermanos con buen carácter, que habían entendido el Evangelio y que estaban dando testimonio de Cristo en otros lugares y que su testimonio estaba siendo conocido. Es interesante, mis amados hermanos, si usted ve el verso 1, es interesante que Pablo dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos. Pablo no necesita justificar nada. Pablo dice, ustedes saben, ustedes son los frutos de nuestra visita. Ustedes estuvieron con nosotros y fueron testigos de cómo nosotros, ya aún viniendo de un lugar donde fuimos maltratados, donde estuvimos presos, hablando de su experiencia en Filipo. Y ahora, ¿no es cierto?, aún en la propia ciudad de Tesalónica, enfrentando gran oposición, tomamos fuerzas de Dios mismo para seguir anunciando el Evangelio. El apóstol dice, ustedes son testigos de todo esto y ustedes mismos son los frutos de este trabajo. Por tanto, nadie podría decir que el paso de Pablo por Tesalónica estuvo en vano. Amados hermanos, aquí hay un punto interesante para meditar. El verdadero ministro del Evangelio es una carta abierta. Todos conocen su trabajo, todos conocen su esfuerzo en la obra de Dios. El verdadero ministro del Evangelio que está en paz delante de Dios no tiene nada que ocultar, no tiene nada que esconder. Es una carta abierta, es transparencia absoluta. Pablo dice, hermanos, ustedes saben, ustedes estuvieron conmigo, ustedes son los frutos, no tengo nada que ocultar. Todos conocen, todos conocían, ¿no es cierto? Todos conocen el esfuerzo de la obra de Dios, de aquellos buenos ministros del Evangelio. Todos saben de su fidelidad por la palabra y de su arduo trabajo en la obra de Cristo, aún en medio de la oposición. Un verdadero ministro del Evangelio no es conocido, por ejemplo, por el magnífico templo en el cual predica, ni por sus grandes habilidades personales, ni menos por el tamaño de su iglesia. Hoy en día cualquiera puede, haciendo cualquier tontería, juntar a mucha gente en una iglesia. Más bien el verdadero ministro del Evangelio es un hombre que con valentía anuncia y sigue anunciando el Evangelio del Dios bendito. Aunque eso, mis hermanos, aunque eso le cueste pobreza, aunque eso le cueste persecución, aunque eso le cueste la destrucción de su reputación y aún su propia cabeza. Aquí tenemos el ejemplo de un hombre que cuando aún sus heridas estaban frescas en su espalda por los azotes de la persecución anterior, en las fuerzas del Señor, él siguió predicando y anunciando el Evangelio de Cristo. Ese es el carácter de un verdadero ministro del Evangelio. Esto es ser digno, mis amados hermanos, de llamarse ministro del Evangelio. ¿Cuán alejada es esta imagen de la comodidad y la opulencia de tantos pseudo pastores y apóstoles que hoy proliferan en tantos lugares, que manejan verdaderos imperios religiosos económicos, que no están dispuestos ni aún a sufrir un minuto a causa del Evangelio? Como decía un viejo predicador que por algún tiempo de mi vida me gustaba tanto escuchar, Leonard Ravenhill, él decía
La ética del discipulado cristiano no es el éxito, no es la prosperidad, es el sacrificio. Versos 3 y 4, mis hermanos. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En el verso 3, mis hermanos, se advierten otro tipo de difamaciones perpetradas por los enemigos del apóstol. Estos adversarios de la fe buscaban por todos lados desacreditar al apóstol. Si ellos lograban desacreditar a la persona, también desacreditarían su mensaje. Al parecer, una de las cosas que dijeron es que Pablo estaba equivocado, que deliraba. Pablo dice, verso 3, que su mensaje es verdadero, libre de todo error. También lo acusaron de alguna perversión sexual. Pablo dice que su manera de vivir era pura, libre de toda inmundicia, que su mensaje no estaba motivado por ningún tipo de impureza sexual. Y en tercer lugar, vemos en el verso 3, Pablo fue acusado de ser algún maestro del engaño y la manipulación. Pablo dice, nuestra predicación no procede de engaños o de artificios humanos, como también se lo dijo a la iglesia en Corinto, en 2 de Corintios capítulo 4, verso 2, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso. No andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Más bien, mis hermanos, Pablo decía, no andamos ni con engaños, no andamos con manipulaciones, nuestro mensaje no procede del error ni de ninguna conducta impropia. Más bien, dice Pablo en el verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pablo dice, nuestra predicación no ha sido motivada por ningún deseo impropio, por ninguna motivación carnal o engañosa, o buscando beneficios personales, o queriendo agradar a los hombres, o buscando algún beneficio de algún hombre, sino que Dios quien nos ha dado este ministerio. El apóstol dice, Él nos llamó, Él nos confió este mensaje, a Él servimos, a Él buscamos agradar. Así hablamos como enviados de Dios y delante de Dios. Él es quien nos juzga. Él es el que conoce las intenciones de nuestros corazones. Qué tremendo, mis amados hermanos. Estas son las convicciones de un fiel ministro de Jesucristo. Qué alejado suena todo esto de la politiquería y el culto de los hombres en las cuales han caído tantas congregaciones. Pablo entendía que el Evangelio era el más grande tesoro que Dios había puesto en sus manos. Pablo estaba consciente de la presencia de Dios en su ministerio. Él no iba a cambiar la gloria de Dios por inclinarse ante hombres. Un hombre que tiene este tipo de convicciones jamás se va a inclinar a las presiones del mundo, jamás va a someter la doctrina o el ministerio a la influencia o presiones mundanas, económicas o sociales de ningún tipo. El verdadero ministro del Señor es ante todo y por sobre todo siervo de Cristo y sus convicciones están cautivas de la palabra de Dios, cautivas del Evangelio. Es a Dios al que sirve, es su palabra la que predica. No anda con estratagemas, no anda con dobles intenciones, no anda buscando ganar cosas deshonestas. Es una carta abierta porque es consciente de la presencia de Dios en su ministerio y es consciente a quién sirve y a quién un día dará cuentas. Para terminar, mis amados hermanos, algunas reflexiones finales. Volvamos a las preguntas del principio. ¿Cuál es el porte? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es el carácter de un verdadero ministro del Evangelio?
¿Cuáles son las convicciones? ¿Dónde está puesto el corazón de un fiel ministro de Jesucristo? Por medio de su defensa de los ataques de hombres malintencionados, el apóstol nos deja en positivo algunos elementos que no pueden faltar en la vida de todo ministro de Cristo que quiera llevar con dignidad ese título. ¿Quieres ser un fiel ministro de Jesucristo? Busca al Señor de tal manera que todo atisbo de comodidad, pereza, cobardía, codicia, vanagloria, sea arrancada de tu corazón. Romanos capítulo 8 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Busca al Señor, mi amado hermano, mi amada hermana, busca al Señor hasta que su carácter sea formado en ti. Que llegues a decir como dijo el apóstol, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La iglesia de Cristo necesita ministros fieles, íntegros, sacrificados, santos, valientes, que amen la gloria de Dios y no la gloria de los hombres, que estén dispuestos a pagar el precio para glorificar a Dios y para traer almas a los pies de Cristo. Notó, mi amado hermano, mientras hemos visto esta carta, notó que en medio de la más férrea oposición, en medio de los azotes, en medio de la prisión, en medio de la persecución, fue cuando la obra se hizo, cuando la obra de Dios se hizo con esfuerzo, con sacrificio, con lágrimas, con fatiga, aún poniendo la vida en riesgo. Fue allí donde se plantaron y fructificaron hermosas congregaciones para la gloria de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿deseamos que nuestra iglesia prospere espiritualmente? ¿Que nuestra iglesia plante otras iglesias? Que de aquí, de este lugar, de este humilde lugar, salgan hombres y mujeres fieles, pastores, misioneros, familias entregadas en las manos de Dios para predicar el evangelio en otros lugares. Hombres y mujeres que sea cual sea su actividad, impacten sus lugares con un testimonio fiel del evangelio. Si usted y yo queremos ver fructificar la obra de Dios, según lo que vemos en la palabra de Dios, mis amados hermanos, es tiempo que dejemos atrás esa comodidad endémica que arrastramos algunos de nosotros, ese terror a perder, ese miedo a sufrir. Miremos el ejemplo de este hombre, porque su ejemplo es el de Cristo, y salgamos, despojémonos de todo peso y de todo pecado y paguemos el precio de ser un fiel ministro del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Vamos a continuar la próxima semana avanzando en esta preciosa carta, en este capítulo 2, a través del cual sin duda el Señor va a seguir hablando a nuestras vidas. Oremos, hermanos. Padre, muchas gracias por tu buena, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque ella siempre, siempre nos edifica, ella siempre habla a nuestras vidas. Señor amado, ayúdanos, Señor. Cuando miramos el ejemplo de estos hombres, y no porque sea Pablo, porque sean otros, sino porque tú estabas en ellos, porque tú estabas morando en sus vidas, porque ellos mismos lo decían, no eran ellos, era la gracia de Dios en ellos. Pero tantas veces, Señor, nosotros estamos tan lejos de estos ejemplos que vemos en tu palabra. Señor amado, miramos a un hombre dispuesto al sacrificio, un hombre que se entregó por completo a la predicación, que no le importaba la persecución, la oposición, las heridas incluso en su cuerpo, Señor, que seguía fielmente anunciando tu palabra. Padre Celestial, ayúdanos a considerar estos ejemplos, por cuanto tu palabra dice que todo esto está escrito para ejemplo nuestro, Señor. Ayúdanos, Padre, a volvernos a ti, a buscar más de ti, tu rostro, tu palabra, Señor amado,
de tal manera que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. De tal manera, Dios mío, que nos despojemos de aquella cobardía, Señor, de aquella comodidad que tantas veces nos impide hacer la obra de Dios. Padre Celestial, queremos ser fieles ministros de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, queremos estar conscientes de tu presencia en nuestras vidas y hacer la obra como mirándote a ti y no a los hombres. Gracias, Señor, por tu palabra, bendícela en cada corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.